Compa, les voy a contar algo que todavía hoy me pesa en el pecho cada vez que agarro la carretera. Ustedes saben bien que manejar tráiler no es solo motor y gasolina. También es jugársela todos los días con el calor, el cansancio, la soledad y lo peor, con la gente que se esconde detrás de una sonrisa o de un gesto de ayuda. Ese día, rumbo a Zacatecas, entendí de golpe que en la carretera no siempre es fácil saber si el que te levanta la mano es un alma necesitada o una trampa esperando. Los digo de frente, me cambió la forma de mirar cada figura en la orilla del camino. Era casi mediodía, el sol partía la piel y la cabina era un horno que olía a diésel viejo y café recalentado. Yo iba cargado con bloques de concreto, concentrado en llegar sin contratiempos, cuando la vi. Una mujer parada sola en el acotamiento, con un vestido rojo que quemaba la vista contra el polvo del desierto. Tenía la mano levantada pidiendo aventón, y ese simple gesto, que uno de tantos hubiera tomado como normal, fue lo que abrió la puerta al momento más tenso de mi vida en la carretera. Y ahora les pregunto, ¿ustedes qué hubieran hecho en mi lugar? No llevaba mochila, ni agua, ni nada que dijera «soy una viajera más». Solo el sudor pegado al cabello, los labios resecos y un brillo raro en la mirada, mezcla de desesperación y firmeza. Frené unos metros más adelante, pero con el pie todavía sobre el freno, como quien sabe que cualquier error en carretera se paga caro. Ella corrió y abrió la puerta de golpe, subiendo con apuro. Apenas se acomodó, me soltó esas palabras que hasta hoy me resuenan en la cabeza. «Gracias, señor. Solo necesito llegar a la próxima curva. Hay un pueblo cerca». No me pidió agua, no me dijo su nombre, no preguntó a dónde iba. Nada, solo esa curva. ¿Por qué justo ahí? ¿Qué había detrás de esas palabras tan frías en medio de un calor que partía el alma? Seguimos conduciendo en silencio. Solo el motor emitía ese rugido estridente que resonaba por el desierto. El viento seco entraba por la ventanilla abierta, levantando un aroma a tierra caliente, mezclado con el diésel que impregnaba mi camisa. Intenté comprender la situación. ¿Por qué una mujer tan expuesta estaba sola en ese tramo de carretera? ¿Por qué no llevaba nada? Miré de reojo y vi sus manos apretadas sobre el regazo, como si quisiera controlar algo en su interior. Mi instinto de camionero, endurecido por los años y las madrugadas, me gritaba que algo estaba bajo llave. Entonces decidí romper el silencio. Le pregunté de dónde venía, por qué estaba sola bajo ese sol. Ella giró apenas el rostro, evitando mis ojos, y contestó con voz dura: «Eso no importa. Solo baje la velocidad en la curva. Ahí me esperan». Esa frase me atravesó como un cuchillo frío. ¿Quién la esperaba? ¿Por qué justo en esa curva? Sentí el sudor correrme por la espalda, no por el calor, sino por el presentimiento. Y ya que estamos compartiendo esto, compa, dime, ¿desde dónde me escuchas tú? Déjame en los comentarios tu ciudad o tu país, así sé hasta dónde llega esta voz de la carretera. No les voy a mentir, compas, en ese momento me recorrió un escalofrío por todo el cuerpo. Esa mujer no parecía perdida, ni tampoco agradecida de verdad. Era como si solo estuviera cumpliendo un papel, repitiendo una frase aprendida. Me quedé mirando al frente, pero mis manos se apretaban más fuerte sobre el volante. La carretera estaba desierta y lo único que se escuchaba era el rugido del motor y mi respiración acelerada. ¿Qué clase de pueblo queda justo en una curva solitaria? Algo no me cuadraba y cada kilómetro que avanzábamos parecía pesarme más en los hombros. Decidí ponerla a prueba, porque el silencio comenzaba a volverse insoportable. ¿Y cómo se llama ese pueblo?, pregunté con voz firme sin mirarla directamente. Ella tardó unos segundos en contestar, como si buscara la respuesta en el aire. «Es pequeño. Usted solo baje y yo le enseño». Su tono fue seco, como una orden disfrazada de favor. Fue entonces cuando sentí que la cosa iba en serio, que no era un simple aventón,
Mi corazón latía fuerte y pensé, si bajo la velocidad, puede que no vuelva a casa. Y ahí, compas, es donde uno se da cuenta de que la carretera no solo pone a prueba el camión, también el alma. La miré de reojo otra vez, tratando de descifrar ese gesto suyo. No había miedo en su cara, no al menos del tipo normal. Era más bien ansiedad, como quien espera una señal, como quien sabe que algo está a punto de pasar. Y eso me heló la sangre. Afuera el sol partía la carretera en dos, y las montañas lejanas parecían espejismos que nunca se alcanzan. Yo mismo me preguntaba, ¿y si estoy manejando directo hacia una trampa? Porque en esta vida de trailero uno escucha historias, y créanme, casi siempre empiezan igual. Una mujer sola, pidiendo ayuda. Quise seguirle la corriente para ver hasta dónde llegaba. «Está bien», le dije, «en la curva bajo la velocidad, pero dime, ¿quién te espera ahí?» Ella giró la cabeza, despacio, y esa media sonrisa me caló hasta los huesos. «Mi gente», respondió apenas en un susurro. «Ellos sabrán qué hacer». Mi piel se erizó de golpe, como si el aire se hubiese puesto más frío dentro de la cabina. Seguí firme en el acelerador, pero sentí que el tiempo se hacía más lento. Y les confieso algo, compas, ese silencio después de su respuesta fue más pesado que cualquier carga que haya llevado en toda mi vida. Mientras el camión devoraba kilómetros, yo sentía que cada metro me acercaba a algo oscuro. Ella no dejaba de mirar hacia adelante, como si contara los segundos para llegar. Yo, por dentro, estaba hecho un nudo. El sudor me corría por la frente, pero no era por el calor. Era puro nervio. ¿Qué diablos me estoy metiendo aquí?, pensé. Y sé que más de uno de ustedes, que maneja de noche o cruza tramos solos, ha sentido esa misma sensación. La certeza de que algo anda mal, aunque no puedas verlo todavía. Me aclaré la garganta y fingí naturalidad, aunque la voz me salió tensa. ¿Y qué pasa si no bajo en esa curva? Ella me miró por fin, directo a los ojos, y en ese instante supe que no estaba jugando. Si no baja, se va a arrepentir. Lo dijo despacio, marcando cada palabra, y esas sílabas se me quedaron clavadas. Era una amenaza disfrazada de advertencia. El rugido del motor me parecía un latido más en mis oídos, y de pronto entendí que mi vida podía depender de una simple decisión: pisar el freno o seguir derecho. No sé si alguna vez han sentido como el cuerpo entero se les pone en alerta, como si cada músculo gritara que algo no está bien. Así estaba yo en ese asiento, con las manos pegadas al volante y la vista fija en la recta que parecía no terminar nunca. Cada sombra en el desierto se me antojaba un movimiento. Cada brillo en el horizonte me parecía un espejo de retrovisor. Ella, en cambio, se retorcía en su lugar, mordiéndose el labio, respirando agitada. Ya no parecía la mujer frágil que pedía ayuda en el acotamiento. Ahora parecía alguien a punto de soltar una señal. Y ahí fue cuando lo entendí. No estaba sola en esa historia. El recuerdo de tantas pláticas con otros traileros me vino de golpe. No te fíes de la libre a Monterrey de noche. En Durango han parado camiones con engaños. En La Rumorosa la cosa se pone fea si alguien te pide ride en lugares solitarios. Todas esas advertencias que uno escucha en la mesa de un paradero, entre tacos y café de olla, se hicieron carne en mi pecho. Lo que estaba viviendo no era un cuento, era mi turno de estar a prueba. Y lo peor era saber que, tal vez, el siguiente movimiento mío definiría si regresaba a casa, o si me convertía en otra historia que alguien más contaría en voz baja. Respiré hondo, intentando que no se notara el temblor en mis manos. Decidí hablarle otra vez, tanteando el terreno. «Mira, muchacha, no me gustan los secretos. Si quieres que baje la velocidad, dime al menos quién eres». Ella soltó una risa breve, seca, sin alegría, y me dijo: «Soy nadie, y para usted es mejor no saber más». Esa respuesta me cayó como piedra. Nadie.
¿Quién diablo se presenta así? El silencio que siguió fue tan pesado que sentí que las palabras rebotaban dentro de mi cabeza, amplificándose. De pronto, noté cómo apretaba la falda entre las manos, como si se sujetara de la tela para no estallar. La miré de reojo y sus labios murmuraban algo bajito, como si rezara o repitiera un mantra. No alcanzaba a entender, pero la cadencia era clara, como quien se aferra a una idea para no quebrarse. ¿Qué dices?, pregunté, levantando la voz para romper el murmullo. Ella me volteó a ver con los ojos húmedos, y por primera vez supe que detrás de esa fachada había un miedo real. «No quiero hacer esto», susurró, y esas 4 palabras, compas, me taladraron más que cualquier amenaza. El camino empezaba a dibujar la curva a lo lejos, esa que ella había señalado desde el principio. Sentí un nudo en el estómago, como si cada metro que me acercaba me apretara más el pecho. Afiné la vista y me di cuenta de que había movimiento donde no debería haber nada. 3 siluetas borrosas se escondían tras un mezquite, apenas visibles por el resplandor del sol. Mi garganta se secó de golpe y el volante me pareció más pesado que nunca. No necesitaba más pruebas, era una emboscada. Ella lo notó en mi expresión y se enderezó en el asiento, nerviosa. «Ahí están», le dije que bajara. Su voz ya no sonaba firme, sonaba quebrada, como si la amenaza se le hubiera vuelto demasiado grande. Yo tragué saliva y sentí el sudor bajar por la espalda. Tenía que decidir, o frenaba y me entregaba, o jugaba todo por la vida y seguía con el pie firme en el acelerador. Les juro que en esos segundos todo se me nubló. Lo único que escuchaba era el rugido del motor, como si el camión mismo me empujara a no detenerme. Cuando la trompa del tráiler se fue acercando a la curva, los vi con claridad. 3 hombres encapuchados, armados, tensos, esperando el momento exacto. Dieron un par de pasos hacia la orilla, levantando las manos como para hacerme señas. El corazón me golpeaba tan fuerte en el pecho que casi sentía que iba a reventar. En ese instante entendí que si mostraba la más mínima duda, si apenas levantaba el pie del acelerador, esos hombres me iban a rodear en segundos. El silencio de la mujer a mi lado se volvió un grito invisible que me decía: «Ahora es cuando decides». Clavé el pie en el acelerador y el motor rugió como una bestia desatada. La bocina tronó fuerte, retumbando en todo el desierto. Los hombres, sorprendidos, vacilaron, y ese segundo fue mi salvación. Se hicieron a un lado, retrocediendo con rabia en la mirada, pero sin animarse a lanzarse frente al tráiler. Sentí la vibración de la máquina recorrerme entero, y el viento entrando por la ventana ya no olía a calor, olía a vida, a escape. A mi lado, la mujer se encogió en el asiento, tapándose el rostro con las manos, como si en ese instante toda la farsa le hubiera caído encima. No quité la vista de la carretera, pero podía sentirla temblar a mi lado. Ya no era la mujer altiva que me ordenaba frenar, ahora parecía una niña atrapada en su propio error. ¿Qué ibas a ganar con esto? Le solté entre dientes con rabia contenida, sin aflojar el volante. No respondió, solo se llevó las manos a la cara, y las lágrimas comenzaron a correr mezclándose con el maquillaje barato, dejando surcos negros en sus mejillas. La imagen me quedó grabada, porque fue ahí donde entendí que ella tampoco estaba al mando de nada, que era un peón más en un juego sucio. Al fin habló con la voz rota casi en susurro. Me obligaron. Si no lo hacía, no volvería a ver a mis hijos. Y esas palabras me atravesaron más hondo que cualquier amenaza. La rabia se mezcló con compasión y sentí el peso de la carretera de otra forma. Afuera, el desierto seguía igual de árido, pero dentro de la cabina ya nada era lo mismo. Ella no era el enemigo, era otra víctima atrapada en la miseria, usada como carnada por tipos que sabían dónde herir. Tragué saliva y respiré hondo, intentando no perder el control.
porque ahora la pregunta no era si saldría vivo de esa trampa, sino qué haría con ella después. La carretera se estiraba frente a nosotros como una cinta interminable, pero dentro de la cabina el tiempo parecía haberse detenido. Ella seguía llorando en silencio, con las manos apretadas contra su rostro, como si quisiera borrarse de ahí. Yo sentía un torbellino en el pecho. Por un lado, la rabia de haber sido usado, y por otro la impotencia de verla quebrarse, confesando que la tenían amenazada. «¿Dónde están tus hijos?», pregunté sin apartar la vista del camino. Ella levantó apenas la cabeza y murmuró: «En Fresnillo, con mi hermana. Me dijeron que si no lo hacía, no los volvería a abrazar». Esas palabras me dolieron más de lo que imaginé. Tengo hijos, compas, y cualquiera que los tenga sabe lo que significa ese miedo de perderlos. Sentí que el enojo se me desmoronaba y lo reemplazaba una tristeza pesada, como plomo en el alma. «Mira, muchacha, yo no sé qué clase de gente es la que te obligó, pero si sigues este camino no solo vas a perder a tus hijos, te vas a perder a ti misma». Ella me miró con los ojos llenos de vergüenza, como si esas frases hubieran abierto una herida que llevaba mucho tiempo escondida. Y en ese instante entendí que no podía dejarla a su suerte, pero tampoco podía confiar del todo. Seguimos avanzando, y cada kilómetro me parecía una eternidad. El motor rugía parejo, pero dentro de mí el ruido era otro, un torbellino de pensamientos. La dejaba en el siguiente paradero y me quitaba el peso de encima, o corría el riesgo de llevarla más lejos, dándole un respiro de esos hombres que la usaban. Ella mantenía la mirada clavada en sus manos, como si temiera levantar los ojos y ver el juicio en los míos. Yo respiraba hondo, buscando calma, pero la carretera esa tarde no ofrecía paz, solo preguntas sin respuesta. «Te voy a dejar más adelante, donde estés lejos de esos tipos», le dije al fin con voz firme. «No puedo llevarte conmigo hasta Zacatecas, pero tampoco voy a entregarte a los lobos». Ella asintió despacio, y un suspiro tembloroso salió de su pecho, como si hubiera estado conteniendo el aire desde que subió a la cabina. Por primera vez en todo el trayecto, sus ojos parecieron humanos, agradecidos, aunque hundidos en la culpa, y yo, mientras apretaba el volante, me repetía que la carretera no es solo fierro y asfalto, también es espejo, y ese día me estaba mostrando cosas que no quería ver. El letrero oxidado de un paradero apareció a lo lejos, como un alivio en medio de aquel desierto interminable. No era gran cosa, apenas una sombra de techo de lámina, un puesto vacío y un banco de cemento quebrado. Pero para mí significaba la oportunidad de terminar con esa tensión. Reduje la marcha y el camión protestó con un rugido grave que retumbó en mis oídos. Ella levantó la cabeza al sentir el cambio de velocidad y sus ojos se abrieron como si despertara de un mal sueño. «¿Aquí?», preguntó con voz baja, insegura. Asentí sin mirarla, estacionando despacio al costado. El silencio se hizo pesado, roto apenas por el tic-tic del motor enfriándose. Ella dudó unos segundos antes de abrir la puerta, como si todavía esperara que yo le dijera que se quedara. Pero no lo hice. Solo me quedé con las manos en el volante, apretando fuerte, sintiendo que aquella decisión pesaba más que los bloques de concreto en la caja. «Gracias», alcanzó a decir antes de bajar y perderse en la polvareda que levantaba el viento. Fue un adiós breve, pero cargado de todo lo que no se atrevió a explicar. La vi alejarse por el retrovisor, su vestido rojo haciéndose más pequeño entre la nube de polvo. No miró atrás, caminó recta, como alguien que ya había aceptado el peso de sus decisiones. Yo tragué saliva, con el estómago revuelto, y sentí una punzada en el pecho. No era odio ni enojo, era esa mezcla amarga de compasión y tristeza que uno carga cuando entiende que la carretera está llena de historias que nunca terminan bien. Afuera, el sol seguía castigando, pero dentro de la cabina me corría un frío extraño.
como si hubiese visto de cerca la sombra de algo mucho peor. Encendí el motor otra vez. El rugido retumbó en la soledad y avancé despacio, con los ojos todavía pegados al retrovisor, hasta que ella desapareció por completo. El silencio de la cabina se sentía diferente ahora, más denso, como si todo lo que había pasado hubiera quedado impregnado en los asientos, en el tablero, en mis manos sudadas sobre el volante. Me descubrí murmurando una oración, sin pensarlo, pidiendo que esa mujer encontrara el camino de regreso a sus hijos. Y ahí entendí, compas, la carretera no solo nos pone trampas, también nos obliga a mirarnos al espejo y preguntarnos qué clase de hombres somos cuando llega la hora de decidir. Kilómetros más adelante, ya sin rastro de ella, me descubrí conduciendo en automático, como si el camión avanzara solo. Mi mente seguía en aquel paradero, repitiendo su voz quebrada, diciendo que la habían obligado. Y pensé en mis propios hijos, en lo que sería estar tan acorralado que aceptas ser carnada de otros para no perderlos. Ese pensamiento me apretó la garganta y tuve que bajar la ventanilla para dejar entrar aire fresco, aunque lo único que entraba era calor y polvo. La carretera seguía siendo la misma, pero yo ya no lo era. Esa tarde comprendí que no siempre los villanos llevan armas en la mano. A veces llevan vestidos rojos y lágrimas en los ojos, y que uno, sentado tras el volante, no puede juzgar tan rápido como cree. La rabia que sentí al principio se transformó en un peso distinto, una pregunta que me sigue hasta hoy. ¿Cuántos de los que parecen engañar son en realidad los más engañados? Mientras manejaba rumbo a Zacatecas, con el motor firme y el horizonte interminable, sentí que la carretera me había dejado una marca invisible, de esas que no se borran ni con los kilómetros ni con el tiempo. Me detuve en un retén unos kilómetros después y mientras el oficial revisaba los papeles, yo apenas escuchaba sus preguntas. Asentía, respondía lo justo, pero mi mente seguía en esa curva, en esos hombres escondidos y en la mujer que había bajado con la mirada rota. Cuando volví a arrancar, el traqueteo del tráiler me sonó distinto, como si cada golpe del motor llevara un recordatorio. Pudo haberte tocado a ti, pero también a cualquiera de nosotros. Y esa idea me dejó un silencio incómodo. El mismo que se instala en el pecho y no se va aunque enciendas la radio a todo volumen. Esa noche, al estacionar en el patio de la obra, me quedé un rato más en la cabina, con las luces apagadas. El olor a diésel, el crujido del asiento y la sombra de la cruz colgada en el espejo retrovisor me acompañaban. La toqué con los dedos, casi como un reflejo, y recé bajito. No pedí por mí, sino por ella y por sus hijos, porque pudiera volver a abrazarlos, porque, al final, eso era lo único real en medio de toda la mentira, el amor de una madre. Y aunque yo nunca volviera a verla, sabía que esa oración me unía a ella de algún modo en la inmensidad de la carretera. Desde aquel día, cada vez que veo a alguien levantando la mano en la carretera, mi pecho se aprieta. No importa si es de día o de noche, si es un hombre cansado o una mujer sola. La pregunta siempre me golpea la cabeza. ¿Será alguien que de verdad necesita ayuda o será otra trampa esperando cerrarse? Esa duda se volvió mi compañera de viaje, tanto como el café de termo o el rugido del motor. Y aunque sigo siendo el mismo trailero de siempre, les confieso que ya no miro los acotamientos con los mismos ojos. Lo que viví esa tarde me enseñó que la carretera no solo está hecha de curvas y rectas, sino también de pruebas que no se ven en los mapas. Y que a veces uno no carga solo concreto o mercancía, carga historias que se quedan pegadas para siempre en el alma. Porque sí, logré salir ileso de la emboscada, pero quedé marcado por esa mujer que entre lágrimas me pidió perdón sin poder darme más explicaciones. Y mientras más lo pienso, más creo que fue la carretera misma la que me quiso recordar
que el peligro no siempre se esconde en la oscuridad. A veces se viste de rojo bajo el sol del mediodía. Hoy, cuando comparto esta historia, no lo hago para asustar ni para presumir valentía. Lo hago porque la carretera nos iguala a todos, compas. Allá afuera, no hay diferencia entre un chofer con 30 años de oficio o uno que apenas empieza. Cualquier curva puede ponernos a prueba, y aquella mujer de vestido rojo me enseñó, con lágrimas y silencio, que detrás de cada engaño puede haber un dolor mucho más grande del que alcanzamos a ver. Esa es la cicatriz que me dejó, la certeza de que nunca sabemos qué historia carga la persona que se cruza en nuestro camino. Cada vez que paso por Fresnillo, miro de reojo los acotamientos, como buscando esa silueta que ya no está. Y aunque sé que probablemente nunca la vuelva a ver, en mi memoria sigue subiendo a la cabina, repitiendo que solo necesitaba llegar a la curva. Esa frase se me quedó tatuada en la mente, no como amenaza, sino como recordatorio de lo frágil que puede ser nuestra vida en segundos. Y créanme, compas, después de eso ya no manejé igual. El volante nunca volvió a sentirse tan ligero, porque aprendí que junto con la carga también llevamos las historias que nos cambian para siempre. Esa noche, ya en la cama del Hotel de Paso, el zumbido del ventilador no logró borrar el eco de lo vivido. Cerré los ojos y vi otra vez la curva, los hombres escondidos, el vestido rojo perdiéndose en la polvareda. Me dije a mí mismo que la carretera me había dado una segunda oportunidad, que tal vez alguien allá arriba metió la mano para que yo no frenara en el momento equivocado. Y con esa idea me dormí, sabiendo que había aprendido una lección que no se enseña en ninguna escuela. La vida puede cambiar en segundos, y lo único que nos sostiene es la fe y la fuerza de seguir adelante. Amigos, si llegaron hasta aquí escuchando mi relato, se los agradezco de corazón. Este canal apenas comienza, y cada historia como esta es un pedazo de lo que somos en la carretera. Si alguna vez vivieron algo parecido o creen que estas cosas pasan por alguna razón, comenten aquí abajo desde dónde nos acompañan y qué sintieron con este video. Denle un like, suscríbanse si aún no lo han hecho, y compartan este relato con alguien en quien confíen. Es la mejor manera de mostrar que valoran lo que hacemos y que esperan más historias increíbles. Y si sienten en su corazón apoyarnos, pueden hacerlo con el botón de gracias aquí abajo. Que Dios los bendiga siempre, compas. De verdad, un abrazo fuerte de amigo.